Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más, estamos aquí en nuestra materia de administración y abastecimientos. Es la séptima sesión ya estamos llegando un poco a la mitad de toda la asignatura. Por lo tanto, también al final de esta sesión van a poder encontrar lo que es un examen parcial. En este examen parcial básicamente lo que van a encontrar son preguntas acerca de lo que hemos visto, desde el primer tema, fundamento de compras, pasando por lo que vamos a ver ahora. Más tarde, ya la última sesión, vamos a ver lo que es nuestro examen final de evaluación. Pero bueno, por el momento también les dejo una actividad como las que le he venido dejando, falso y verdadero, acerca de la sesión que vamos a ver en este momento. Bueno, como bien lo dije, esta es la sesión ya del Ecuador de nuestra asignatura, la sesión número 7. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues el tema principal son los proveedores. Ya vimos a qué se refiere la selección de los proveedores. Estábamos comentando acerca del control, el fundamento, las bases que debemos de tomar en consideración para formar un buen esquema para un control eficiente y eficaz hacia los proveedores. Y un poco más tarde en esta misma sesión vamos a ver un poco acerca del manejo de la relación que se le puede dar al proveedor. Una relación que ya supera incluso esa transacción comercial de la que anteriormente habíamos hablado un poco, ¿no? Es una compra-venta de productos y hasta ahí llegaba la relación. Ahora en la actualidad las relaciones se enfocan más al intercambio de información. Pero vamos a ver esto un poco más a detalle, un poquito más avanzada la sesión. Y bueno, pues, ¿cuáles van a ser los conocimientos que se van a ir adquiriendo a lo largo de esta sesión? Básicamente son 3. Vamos a acabar de ver los fundamentos y también los pilares que se necesitan tener un buen plan para controlar a los proveedores. ¿Qué es el control a proveedores? ¿Cuáles pueden ser algunos parámetros de medición y de logro para algunos proveedores que podemos implementar desde el interior de nuestra empresa? Bueno, vamos a ver los pilares y así también las bases. Otro conocimiento que se va a ir adquiriendo a lo largo de esta sesión es también la importancia o el rol de importancia que debe de tener un plan de control hacia los proveedores. Debe de ser un programa continuo que nos esté justamente retroalimentando de manera constante acerca del desempeño y acerca también del flujo de procesos que pueda llevar a cabo un proveedor. También vamos a ver los fundamentos básicos del control, así como también los fundamentos básicos del establecimiento de una relación a largo plazo con un proveedor. Como bien lo mencioné, ya las relaciones con los proveedores ya no se dan en el corto e inmediato plazo. Tal vez si en algún momento dado usted va a necesitar un insumo indirecto o un insumo directo que nada más va a adquirir por única ocasión, puede que tenga la necesidad o incluso hasta una ventaja de manejar una relación con el proveedor de corto e inmediato plazo, es decir, una relación de poca duración. Por el contrario, si usted va a seguir requiriendo los servicios y el apoyo y los productos de un proveedor estratégico en específico, entonces la relación ya cobra un matiz de largo y mediano alcance, y también el matiz alcanza ya también aspectos como el flujo de información, incluso compartir estrategias, compartir proyectos, etcétera. Bueno, fue aquí donde nos quedamos aquí en la función de regulación. Función de regulación en torno al control de proveedores. Encontramos en la lámina que tenemos 4 puntos estratégicos. Como
Como punto superior encontramos la evaluación del desempeño. Dentro de esta evaluación del desempeño también vamos a encontrar aspectos como calidad en el servicio por parte del proveedor, periodo de comunicación también por parte del proveedor e incluso también rapidez de respuesta por parte del proveedor. Estos aspectos son muy importantes a considerar, ya que gracias a estos aspectos también podemos nosotros acoplar una estrategia productiva considerando aspectos tan fundamentales como la rapidez de respuesta por parte del proveedor. Si en algún momento dado no se consideran estos aspectos dentro de una estrategia de operaciones y también de producción que nosotros podamos llegar a elaborar, entonces también debemos ajustar esos parámetros también a criterios de medición de desempeño para el proveedor. Si en algún momento dado el proveedor se muestra indeciso en sus respuestas, se muestra también indeciso en el servicio que está otorgando, no muestra una confiabilidad de calidad a lo largo de todo el proceso, estos criterios pueden dañar seriamente la evaluación del desempeño del proveedor. Yo coloco la evaluación del desempeño como el punto focal de donde parten todos los demás puntos. A partir del desempeño que pueda llegar a tener un proveedor respecto al servicio y respecto también a la calidad del servicio y del producto, se pueden determinar muchas cosas. Como segundo punto, en la lámina, que aquí lo puse yo en forma de cruz, ¿no? Podemos encontrar la constancia de calidad. La constancia de calidad, como lo habíamos comentado un poquito en la sesión pasada, es básicamente qué tan constante es el proveedor en términos de calidad dentro de su servicio o de su producto. Esto se refiere a la siguiente manera, se refiere a que si la empresa tiene la necesidad de continuar una relación comercial con un determinado proveedor por un determinado número de veces, se entiende que ese número determinado de veces va a tener una misma calidad, una calidad que va a ser medible, que va a ser verificable e incluso que también pueda llegar a ser visible. Este rango de confiabilidad, de calidad por parte del proveedor también es un criterio para evaluarlo, es un criterio para medir su desempeño incluso. En el ámbito puede ser de los servicios. Si en algún momento dado la calidad de su servicio decae o por el contrario incluso lo puede llegar a mejorar, podemos hablar de un desempeño tanto negativo como positivo, así como también de una confiabilidad de la calidad inestable. Debemos entonces siempre enfocarnos en proveedores que nos mantengan una calidad estable y que si la mantienen estable también contemplen procesos de mejora continua. Esto también lo pueden llegar a desempeñar ellos como una estrategia local, una estrategia para nosotros también tener una preferencia hacia sus servicios o sus productos. Como tercer punto, pongo el seguimiento. El seguimiento en este aspecto se da en la manera en cómo el proveedor lleva a cabo sus procesos. ¿Cómo puedo yo también determinar o cómo puedo yo también darle seguimiento a algún proceso en específico que esté llevando el proveedor? En el caso de los envíos, esto se da muy frecuentemente. Se puede dar de que el proveedor nos pueda dar alguna guía de rastreo para rastrear el pedido o el paquete, etcétera. Entonces también nosotros podemos efectuar una operación de seguimiento. Esto en el caso de los envíos, pero también se puede llegar a desempeñar una tarea importante de seguimiento por parte de los procesos, del proveedor. Todo esto se da con la finalidad de poder también nosotros determinar en qué punto de nuestra cadena de valor va a afectar el proveedor con su servicio o con su desempeño que pueda llegar en un momento dado a tener. Y finalmente, el cuarto punto que pongo aquí para la función de regulación es las desviaciones. Las desviaciones
que en algún momento dado el proveedor pueda llegar a presentar. Las desviaciones son factores completamente externos a nosotros, es decir, que nosotros no podemos controlar, pero que van a afectar el desempeño del proveedor. Tal vez en algún momento dado el proveedor tiene algún problema con, vamos a decirlo, con algún proceso interno de él. Entonces, en algún momento, esa desviación que pueda llegar a tener ese proveedor en específico, nos va a repercutir en nosotros. Nos puede llegar a repercutir tal vez en un retraso de producción, en un retraso de envío, en un retraso de planeación. Entonces es completamente indispensable nosotros también conocer los factores de riesgo que pueda llegar a tener en algún momento dado el proveedor. Si el proveedor en algún momento dado se muestra muy inestable en torno a su cadena de valor, en torno a sus procesos, en torno incluso a sus factores administrativos, podemos considerar de que el riesgo para nuestra producción o el riesgo para nuestros pedidos, para el envío de los pedidos, para la recepción también de los mismos, puede verse afectada de manera grave. ¿Por qué? Porque en algún momento dado nosotros también tenemos que cumplir con un proceso, con un procedimiento, con una producción que ya está planeado tanto en tiempo como en forma. Si en algún momento dado el proveedor llegase a fallar, también nos va a afectar a nosotros de manera directa. Estos 4 puntos, evaluación del desempeño, desviaciones, seguimiento y constancia de la calidad, son 4 aspectos fundamentales que todo plan de seguimiento, que todo plan para establecer parámetros de medición deben de contemplar. Si en algún momento dado alguno de estos 4 llegase a fallar o a faltar, tenemos entonces que establecer nuestros parámetros de manera que podamos considerar estos 4 factores. Bueno, vamos a continuar. Ahora, estos 4 nuevos factores que le pongo en la lámina, yo le sugiero de que también vaya siguiendo muy de cerca el contenido de las láminas para poder digerir el conocimiento de mejor manera. Estos 4 puntos que pongo aquí también son factores importantes. No son principales, pero sí son secundarios. Son factores que también deben de ser tomados en cuenta al momento de elaborar parámetros de medición. Primer aspecto es la relación con lo negociado. La relación con lo negociado puede tener 2 vertientes. El primero es en volumen, puede ser volumen de pedido, volumen de monto económico, y el segundo es el tiempo, parámetros de tiempo. Es por eso que es indispensable, junto con el proveedor, establecer parámetros de tiempo. Los parámetros de tiempo pueden ser límites de tiempo de entrega, límites de tiempo para extracción, para producción, ¿no? Incluso hasta límites de tiempo para pago. Todos estos aspectos, todos estos factores de tiempo deben de ser completamente negociados directamente con el proveedor. Ya vimos en sesiones anteriores lo que es el flujograma. ¿A quién le corresponde qué acción, qué actividad? El negociar es una acción completamente fundamental del centro de compras, avalada siempre por el director de operaciones. En algunos momentos dados, extendiéndonos un poco más al flujograma que habíamos visto anteriormente, en algunas ocasiones es indispensable o es necesario incluso para el director de operaciones que también se vea involucrado en la negociación de parámetros de tiempo, ante todo las de tiempo, porque como lo habíamos comentado en la lámina anterior, una desviación en torno al tiempo, una desviación en torno a la producción, un retraso, nos puede llegar a retrasar incluso todos nuestros procesos, tanto los productivos como los administrativos. Y esto afecta tanto a empresas que producen bienes como las que también ofrecen algún tipo de servicio. Relación de lo negociado conforme al tiempo y también relación con lo negociado en volumen.
En volumen aquí ya estamos hablando de un factor más medible, incluso un factor que se puede llegar a pesar, que se puede llegar a medir en longitud, etc. Debemos de establecer muy bien los parámetros y también un parámetro muy importante para establecer algunos factores con el proveedor es nuestro pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas es una proyección a futuro de lo que nosotros justamente estamos esperando llegar a vender. Pero para llegar a vender debemos nosotros también hacer un pronóstico de producción, que es una estimación futura que nos va a indicar las necesidades de la empresa en torno a la producción. Puede ser ya unidades terminadas, pueden ser en insumos y todo esto se va a ver reflejado en los inventarios. Habíamos comentado en la primera sesión o en la segunda sesión, de que tenemos 3 clases de inventarios en las empresas. Inventario de producto terminado, que vienen siendo un espacio geográfico donde se encuentran todos los productos que ya están listos para ser comercializados, productos en proceso de terminación o en proyecto de transformación, también se le puede conocer así a este inventario, que es un espacio geográfico también donde se encuentran productos que se están transformando, pueden ser incluso montados en alguna maquinaria, en algún proceso de maduración, de fermentación, etcétera. Y finalmente, inventario de insumo, que es justamente el espacio geográfico donde vamos a tener la recepción de todos los insumos. Bueno, entonces, dentro de estos lugares físicos, como son los almacenes, es justamente donde podemos también medir lo que obtenemos en relación a lo negociado. Para esto nosotros debemos de hacer antes una proyección en torno a la producción, así como también medir nuestra propia productividad. Es por eso que los factores de producción son completamente indispensables para también tener un control eficaz en torno a los proveedores. El segundo paso es justamente la medición de los parámetros. Pero antes, para medir los parámetros se deben de establecer dichos parámetros. Para establecer dichos parámetros, un buen parámetro puede llegar a ser un pronóstico de producción. ¿Qué es lo que se necesita producir para más tarde llegar a ser comercializado? Este puede ser un buen parámetro. Es un parámetro un poco general, un poco más masivo dentro de la empresa, pero así como este se pueden establecer muchos parámetros. Un parámetro también puede llegar a ser un porcentaje en torno a la producción que también tenga que ver con los desechos, con el nivel de insumos no aprovechado, incluso con el tipo de recurso administrativo que está también siendo empleado, tal vez en aspectos comerciales como es el marketing, como son los procedimientos de venta en algún momento dado. Se pueden establecer parámetros casi de todo tipo. Para el sector de la producción, el más importante son los parámetros que tienen que ver con el tiempo y con los costos. El tiempo y los costos van a marcar la pauta también para lograr, en algún momento dado, cumplir o cubrir algún pronóstico esperado, optimista o incluso hasta pesimista de producción y por lo tanto también de ventas. Detectar desviaciones es el tercer punto que les pongo aquí en la gráfica. Detectar desviaciones, ya estamos involucrándonos nosotros a procesos internos. Debemos de localizar muy bien lo que son los cuellos de botella en torno a la producción, qué es lo que está deteniendo el flujo constante de productos hacia el almacén de producto terminado, o cuál es el cuello de botella que también nos puede estar impidiendo en algún momento dado comercializar nuestros productos de manera eficaz. Todo esto se debe de establecer una estrategia general en torno a la producción, una estrategia que vaya de mediano plazo a largo plazo. Una estrategia puede incluso llegar a ser aliarse con un proveedor en específico, un proveedor que haya mostrado
matices de seguimiento de estrategia, de justamente que sea una piedra angular en la consecución de una ventaja competitiva que estemos llevando. Ya vimos que son 4, etcétera. Debemos de ver nosotros una estrategia y cómo podemos anexar a dicha estrategia a un proveedor en específico o a un grupo de proveedores. Dependiendo de la estrategia ya podemos contemplar lo que viene siendo las tácticas. Las tácticas ya son herramientas más concretas, enfocadas al corto y inmediato plazo. Y también como se consigue en la elaboración de tácticas, que son acciones ya concretas, establecer tiempos, establecer formas, establecer incluso locaciones geográficas, etcétera, ya podemos hablar incluso de lo que es la disciplina táctica. La disciplina táctica viene siendo justamente el rigor con el que se va cumpliendo estas tácticas. Para completar esto, debemos justamente también detectar desviaciones, detectar qué es lo que nos está impidiendo en algún momento dado que esta disciplina táctica se vea interrumpida. Y finalmente, pero no menos importante que el resto de los 3 puntos que acabamos de ver, es establecer medidas correctivas. El establecimiento de medidas correctivas o incluso medidas de seguimiento, cuando algo se está haciendo bien o cuando algo se está mejorando, es uno de los puntos focales en todo plan de control. Todo plan de control se debe de ver también como una consecución de pasos para mejorar algo o para corregir algún proceso. Muchas veces la palabra control se malinterpreta, incluso con alusiones a la manipulación, a la sumisión de procesos, etc. Esto no debe de ser visto de tal manera, debe de ser visto como un proceso de mejora, como un proceso de cumplir parámetros que vayan justamente focalizados a la consecución de un objetivo o de una meta principal. Eso es así como se debe de ver el control. Y también como podemos llegar a controlar procesos internos, también debemos de por lo menos evaluar aspectos externos. Uno de los factores externos más importantes que pueda llegar a tener la empresa después de los clientes son los proveedores. Los clientes, el factor más importante que está al exterior de la empresa, también se va a ver afectado por el segundo factor más importante exterior que podamos llegar a tener, que son los proveedores. Nosotros, como punto intermedio entre los clientes y los proveedores, debemos establecer medidas de control para que justamente haya un flujo ininterrumpido y de manera también satisfactoria entre proveedores y clientes. Ahora muy bien, vamos a ver ahora los puntos para determinar la importancia de un control eficiente y eficaz hacia los proveedores. Bueno, primer punto es la importancia por la cual vamos a manejar un control, es de que si nosotros en algún momento dado llegamos a mantener parámetros de control hacia los proveedores, muy probablemente vamos a eliminar o a tratar de por lo menos controlar o delimitar errores por parte del proveedor. Los errores por parte del proveedor pueden llegar a ser retrasos, pueden llegar a ser una escasez en la calidad de los productos, puede incluso llegar a ser una escasez física de los productos. Entonces es muy importante establecer nosotros medidas de control para tratar por lo menos de erradicar los controles de errores, vamos a decirlo, que pueden llegar a tener los proveedores. Si en algún momento dado podemos eliminar dichos errores, podemos establecer una cadena de valor que ya esté un poco más fluida. Ese es el primer punto. Segundo punto, si no tenemos errores y no tenemos desviaciones, vamos a tener procesos más rápidos. El error siempre va a tener que ser corregido y la corrección va a tener que tomar tiempo valioso, tal vez puede ser de procesos administrativos, negociación repetida por parte del
centro de compras, por parte del director de operaciones, etc. Entonces, en algún momento dado no tenemos errores por parte del proveedor, vamos a poder tener ciclos más rápidos. Tercer punto es de que le vamos a poder también agregar valor final al producto. Si en algún momento dado nuestros productos están involucrados con insumos de la más alta calidad, que no tiene errores incluso de extracción o de fabricación inicial por parte del proveedor, podemos en algún momento dado agregarles un valor adicional a nuestros productos. Nosotros ya vimos en la sesión pasada o antepasada, no recuerdo bien, aquí en el pizarrón dibujé un caracol, una estrategia para un producto determinado. Incluso traje y les exhibí aquí un producto chino que me pareció muy bueno. Bueno, es aquí justamente donde hablamos de la importancia de tener un proveedor de calidad, con una confiabilidad de calidad superior a la norma. Porque es gracias a este tipo de ventajas que nosotros le vamos a poder agregar un valor agregado a nuestro producto. Por lo tanto, es indispensable tener parámetros de medición. Siguiente punto es que también facilita el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de la empresa y del proveedor. Si en algún momento dado nos llegamos a poner de acuerdo en ciertos estándares que pueden ser controlados por parte del proveedor y pueden ser monitoreados por nuestra parte, va a facilitar el trabajo total. Y como lo habíamos dicho, el principal beneficiado va a ser siempre el cliente. Finalmente, también establecer parámetros de control va a disminuir los costos. Pueden ser costos de transportación, costos de repetición, por ejemplo, costos incluso de transportación. El establecer estos parámetros nos van a permitir, si en algún momento dado vemos que algo anda mal, nos va a permitir llegar a corregirlo y llegar a mejorar el ciclo e incluso también llegar a mejorar nuestros costos. Pueden ser incluso costos directos o costos indirectos. Muy bien. ¿Cuáles son las bases del control? Bueno, aquí en la gráfica les pongo yo el control a manera gráfica. El objetivo principal de todo control debe de ser la mejora. Buscar siempre una mejor productividad, una mejora en costos, ser más competitivos, etcétera. Una mejora. Ese es el objetivo principal. Y como base, como principal base, vamos a tener las metas. ¿Cuáles son las metas que tenemos? Una meta puede llegar a ser tener una producción superior al 20%, por ejemplo, en producción total. Puede llegar a ser eliminar en un 15% los desechos. Pues esas son metas, pueden también ser manejadas como parámetros para el departamento de operaciones, pero siempre todas las metas deben de seguir una pauta, que deben de seguir o deben de buscar, mejor dicho, una mejora para la marca, para la empresa, para las utilidades, una mejora. Ahora bien, de las metas, ¿cómo vamos a poder justamente sostener una mejora? Como es lo que viene aquí en la gráfica. Debemos usar 4 pilares principales. Estos 4 pilares, como si fuera una mesa, ¿no? Justamente incluso la gráfica asemeja una mesa. Estos 4 pilares deben de estar enfocados en justamente que las metas lleguen a ser mejoras medibles, constantes para la empresa, para el departamento de producción, o para el director de operaciones, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 pilares? Bueno, el primero es la organización. Organizar. ¿Qué incluye la organización? El organizar incluye justamente el dirigir, como lo pongo ahí, es otro punto, el dirigir la dirección de los recursos que vamos a tener. Si en algún momento dado llegamos a fracasar en la organización de los recursos y llegamos a hacer
en una estimación errónea acerca de dónde debemos de colocar los recursos y para qué procesos y en qué tiempo, entonces ese pilar se va a desmoronar. Una buena organización incluye también el conocer tanto los procesos que van a necesitar determinados tipos de recursos, como también el conocer las capacidades tanto del capital humano como de la maquinaria. ¿Qué es la capacidad? Tal vez haya dudas en torno a este aspecto. Las capacidades son la suma de los recursos más las habilidades. Conocer los recursos, como son recursos tal vez tangibles, incluso hasta intelectuales, también nos va a llegar a conocer, incluso a formular metas que pueden llegar a ser también alcanzables. Y justamente en este conocer de capacidades, en este conocer de dónde se pueden colocar de mejor manera los recursos, es como se fomenta o cómo se cimienta, la organización. Segundo punto focal para que las metas lleguen a una mejora es la dirección o el dirigir. ¿Qué es el dirigir? El dirigir justamente tiene que ver se tiene que ver muy de cerca con la organización. El dirigir es la separación de los insumos o la separación de los recursos. Nada más la separación. Básicamente el trabajo en director concluye en 4 funciones estratégicas. La primera es motivar, la motivación. La motivación es sumamente importante para darle sentido al trabajo. Motivación es justamente encontrarle un sentido a lo que se hace. Es la primera función. Un director debe de ser capaz de influir directamente en sus empleados, de motivarlos para lograr las metas. La base de la mejora, que son las metas. ¿Para qué? Para la mejora, justamente como viene en la gráfica. Esa es la primera función de la dirección, el motivar. La segunda es un rol de decisión. El rol de decisión involucra el decidir qué tipo de recursos va a adquirir cada quien, ¿no? Pero para establecer justamente el tipo de recursos se debe también empezar a organizar. Es el rol de decisión. La tercera función en torno a la dirección es justamente establecer los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo básicamente es la formación jerárquica o la autoridad legal que pueda llegar a tener una empresa. Si en algún momento dado la dirección llega a fracasar en este punto, va a existir una desorganización total. Y finalmente, el cuarto punto o la cuarta tarea de la dirección, que vemos aquí con la palabra de dirigir, es justamente mostrar un liderazgo, mostrar una visión, un para qué, pero para toda la empresa. Aquí ya manejamos incluso una habilidad conceptual. Una habilidad conceptual involucra ver a la empresa como un todo, ver a todos los trabajadores como un solo equipo y también ver a los proveedores como un solo equipo. Entonces también la dirección los va a afectar a ellos, así como también la organización. ¿Qué tipo de recurso voy a necesitar de qué proveedor? ¿En qué medida y para qué tipo de trabajo lo voy a necesitar? ¿Cómo voy a motivar a mi proveedor a ser más eficiente, a mostrar una mayor productividad? Esto lo vamos a ver en la relación hacia el proveedor. El tercer punto es la planeación. La planeación ya estamos manejando lo que son los tiempos, metas alcanzables y medibles, así como también podemos llegar a planear de una manera más estructurada, más escalonada, los procesos que pueda llegar a tener el proveedor, ¿no? En algún momento dado que pueda desempeñar de manera estratégica para la consecución de nuestras metas. Nosotros debemos siempre establecer una de las 4 ventajas competitivas de las que ya vimos anteriormente. No las voy a repetir, pero debemos de planear, debemos de elegir primero una estrategia y en base a la elección de esa estrategia, planear las tácticas. Y para esto también lo vamos a hacer en torno al proveedor.
¿Cómo vamos a planear los pedidos para el proveedor? ¿Lo va a poder lograr? ¿Cuáles son los requisitos que nos pide? Etcétera. Y finalmente, el cuarto punto es la ejecución. La ejecución de la estrategia, la ejecución de las tácticas. Ya estamos hablando de una ejecución total, tanto de qué tipo de recurso vamos a utilizar, de qué tipo de proveedor, cuándo lo vamos a necesitar, cuáles pueden ser las desviaciones que se pueden llegar a presentar y cómo vamos a eliminar los errores. Estos son los pasos para un control y esta es la base del control que se pueda llegar a tener con un proveedor con la finalidad de obtener una mejora. Puede ser una mejora en las negociaciones posteriores, una mejora en los procesos internos de la empresa, una mejora incluso en la satisfacción del cliente. Esa es la finalidad del control, siempre buscar una mejora. Ya vimos las bases, ahora vamos a ver los elementos de control. Los elementos de control básicamente son factores individuales que se van a tomar en cuenta para establecer un determinado parámetro. Un elemento es completamente independiente el uno del otro, pero sin embargo, la unión de todos estos elementos conforman de manera total el plan de seguimiento que se pueda llegar a tener a un proveedor. El primero son los estándares de cantidad. Los estándares de cantidad podemos encontrar de que tal vez un proveedor se niegue o tenga dificultades al despacho de una cantidad mínima o una cantidad máxima. Esto en referencia tanto a los proveedores pequeños como a los proveedores grandes. Un proveedor de tamaño considerablemente grande va a establecer siempre estándares de volumen mínimo. Es decir, que debajo de ese estándar mínimo, de ese volumen mínimo, el proveedor no va a despachar mercancía, no va a hacer ninguna negociación, no va a poner a trabajar sus máquinas ni a su personal, ¿no? Ellos generalmente establecen un estándar mínimo. Por el contrario, un proveedor chico, una pyme incluso, ¿no? Una pequeña o mediana empresa, puede establecer incluso un estándar máximo de producción. Tal vez y esto se debe de ver de manera muy responsable, de manera muy, vamos a decirlo, muy responsable por parte del proveedor. De decirle a la empresa, bueno, pues como somos un proveedor chico, no vamos a poder suministrar tal cantidad en tal determinado tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad no nos lo permite. Entonces, el primer aspecto, establecer el estándar de calidad, mínimo o máximo. Segundo elemento, estándares de calidad. Puede ser de calidad al momento de la transformación, calidad al momento de la recepción, calidad incluso al momento de la negociación, ¿no? Los estándares de calidad son variables. Ya hemos visto que el estándar más claro, más que se puede medir, que se puede seguir de manera más eficaz, es el de la confiabilidad a la calidad. Si en algún momento dado no se puede dar un seguimiento a la calidad, entonces debemos de replantear algún estándar en torno a este elemento. Tercer elemento de control son los estándares de tiempo. Los estándares de tiempo ya lo hemos visto, pueden ser muy diversos. Tiempo de entrega, tiempo de fabricación, tiempo de extracción. Y todos estos estándares los debemos de tomar en cuenta, ya de que nos van a afectar de manera directa a nuestro proceso de transformación, sea para productos o sea incluso también para servicios. Cuarto elemento de control son los estándares de costos. Los estándares de costos, que para nosotros vienen siendo costos, pero para el proveedor son ganancias, también deben de ser manejados. Deben de ser incluso también negociados por parte del encargado del centro de compras o incluso por parte del director de operaciones. Debemos de buscar un precio razonable a lo que se está comprando, establecer un estándar de costos. Para nosotros van a ser costos, sin embargo, para el proveedor
va a ser una ganancia, va a ser una venta neta. Tal vez él ya después haga todo su desgloso contable y deduzca sus costos, y esto ya es completamente ajeno a nosotros. Pero nosotros lo vamos a ver como un costo, puede ser directo o indirecto, sea la naturaleza del insumo. Debemos de establecer estándares y negociar siempre un precio que vaya a la par a lo que estamos comprando, tanto en cantidad como en calidad. Siguiente elemento de control es la acción correctiva. Acciones correctivas también podemos incluso ya manejar lo que son las sanciones. Puede ser incluso una sanción en cantidad, una sanción en torno a lo negociado, establecer políticas de devolución, de reparación, de servicios, etcétera. Todo este tipo de estándares también deben de ser negociados, también deben de ser mencionados a la hora de justamente de estar firmando el contrato, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones correctivas o de incluso de continuidad? Ya podemos hablar incluso de un descuento, podemos hablar incluso de un contrato preferencial, etcétera, al momento de recibir los insumos. Y finalmente, otro elemento de control son los estándares de desempeño. Esto ya lo vimos, los estándares de desempeño. La rapidez de respuesta por parte del proveedor, la calidad del servicio, el estado en cómo llega la mercancía, incluso hasta la calidad del mismo proveedor, ¿no? Puede ser de que sea un proveedor que siempre esté mostrándose pretextos a buscar un proceso de mejora continua en la calidad de sus productos, puede ser tal vez un pretexto en el manejo de un volumen adicional para un pedido ya un poquito más grande, etcétera. Siguiente punto. Bueno, ahora ya vimos los elementos. Los elementos son independientes los unos a los otros, pero como habíamos dicho, todos forman parte de un mismo plan. Ahora vamos a ver los pasos. Estos pasos, esta serie de pasos, le va a servir a usted para justamente elaborar dicho plan. Ya vimos los elementos que va a tener ese plan, ahora vamos a ver cómo podemos elaborar el plan. Lo manejé en forma de pirámide, son 4 puntos, siendo la base el más básico y siendo el pináculo el más elevado, ¿no? El primer punto es establecer normas y métodos de medición. ¿Cómo se va a medir? Se va a contar uno por uno las unidades, se va a poner a una prueba química, se van a escoger al azar y se van a abrir los empaques. ¿Cuáles van a ser los parámetros? ¿Cómo vamos a medir lo que sea que estemos recibiendo por parte del proveedor? ¿Cuándo lo vamos a recibir? ¿Y de qué manera lo vamos a efectuar? ¿Cómo van a ser los parámetros y los métodos para medir la calidad? Ese es el primer aspecto que debe de contemplar todo plan. El segundo aspecto, un poquito ya más elaborado, que debe de contemplar todo plan, es medir los resultados. ¿Cómo se van a medir los resultados? ¿En base a qué? En base a aspectos históricos. Esto puede ser, bueno, pues vamos a comparar la calidad de este envío con la calidad del envío del mes pasado. ¿Cómo se van a medir los resultados? ¿Cómo tal vez, bueno, si estamos incluso trayendo o comprando acero, a qué temperatura se va a fundir? ¿Qué tan moldeable va a ser? ¿No? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se van a medir los resultados? ¿Cómo se van a comparar los resultados? ¿En base a qué? ¿En base a cuándo? Pueden ser, como ya lo dije, momentos históricos o también incluso experiencias con otros proveedores, ¿no? En el momento dado en que la empresa tenga a 2 o más proveedores que estén proporcionando un mismo tipo de insumo. Tercer punto es también retroalimentar al proveedor. ¿Cómo se va a hacer? Este es el tercer punto que todo plan de control debe de contemplar. ¿Cómo se va a retroalimentar al proveedor?
Puede ser en la negociación próxima, quién lo va a hacer, el director de operaciones, el centro de compras, cómo se va a dar esa retroalimentación y de qué manera, ¿no? Y también en este punto se debe de establecer incluso una medida de seguimiento, es decir, se continúa la relación comercial con el proveedor o se detiene por algún momento dado, ¿no? Y finalmente, el último punto, el punto más elevado en todo plan, son las medidas de corrección o de continuidad. Ya lo vimos, ¿no? La continuidad es justamente la consecución o la continuación de un proceso que busca y que logra una mejora. Esos son los procesos de continuación. Los procesos de corrección se puede ya corregir las desviaciones de tiempo, correcciones en torno a la calidad, correcciones en torno a la distancia incluso, ¿no? Hay muchas empresas que incluso prefieren movilizarse o posicionarse geográficamente cerca de sus proveedores, ¿no? Justamente para mantener un control más estrecho, un control más fijo en torno a los insumos que necesitan de manera constante. Estos son entonces los pasos que todo plan de control debe de contemplar. Ya vimos los elementos y ya vimos también las bases o los fundamentos que todo control debe de seguir. Ahora bien, encontramos también tipos de control. No todos los controles son iguales ni se dan de la misma manera, ¿no? Esto alejándonos un poquito del plan de control. Tenemos tres tipos de control: el control preliminar, ahorita vamos a ver de qué se trata, el control concurrente y finalmente el control de retroalimentación. Muy bien, vamos a empezar con el control preliminar. El control preliminar, o también se puede conocer o se le puede ver como una prevención, como prevenir a que suceda algo, ¿no? Bueno, vemos 4 puntos básicos para el control preliminar, ¿no? Se establecen factores que ayudarán al éxito de las operaciones futuras. Esto se da desde muchísimo antes de recibir en el almacén un tipo determinado de insumo. Se debe de prevenir. Tal vez se pueden mejorar canales de comunicación, canales de distribución, ¿no? Son ya parámetros para un control preliminar. Ese es el primer punto. Segundo punto es de que un control preliminar busca justamente eliminar desviaciones futuras, ¿no? Así como en calidad, cantidad de los recursos o tiempo. Básicamente es prevenir todo esto, ¿no? Tener también un plan de contingencia. Un plan de contingencia entra en acción justamente cuando un factor cae o cuando un factor no llega de manera satisfactoria. Un plan de contingencia vulgarmente se puede conocer como un plan B, ¿no? Cuando el plan principal fracasa, se puede poner en ejecución un plan de contingencia. Tercer punto es también que un control preliminar establece directrices para una acción futura. Una acción en torno a la prevención de algún fallo en algún sistema, en algún tipo de comunicación con el proveedor, etc. Y finalmente, el cuarto punto, ya para terminar, es de que también un tipo de control previo se puede ver también en recabar información por parte del proveedor, ¿no? Recabar información de pedidos anteriores, con clientes anteriores, verificar su reputación, verificar qué tan posicionado está en el mercado dicho proveedor, etcétera. También puede llegar a ser un tipo de control preliminar. Bueno, pues hasta aquí con esta sesión. Ya vimos algunas cosas muy importantes en torno al control. Vamos a continuar la siguiente sesión, la sesión número 8, también con el aspecto del control en la negociación de los proveedores, y también ya vamos a entrarnos un poquito en nuestro siguiente tema. Como siempre, les agradezco mucho y pues hasta pronto.